Siempre nos sorprende la vida, en trabajo, en la radio, en que los programas que hacemos en directo, pues a veces nos llevan a unas situaciones que resultan emocionantes. Hoy, personalmente, me siento emocionado al tener la siguiente invitada. Cuando observamos que el mundo va cambiando de una manera notable y ese cambio nos aleja de sentimientos y emociones que se pierden en el camino, como la empatía hacia ser más humanos, cuando alguien hace un análisis, hace un diagnóstico de una situación que hay que cambiar, pues nos encontramos con personas que realmente hacen un trabajo enormemente importante. Y por eso quisiera darle las gracias a quien nos acompaña en estos momentos. Es una persona que ha caminado por distintos senderos, pero siempre buscando esa situación de ser más humanos en todo y cada uno de los caminos que recorre. Ella es profesora, es antropóloga, es ingeniera, es comprometida con todos los movimientos sociales y además ecofeminista. Y hoy nos visita para contarnos algunos de esos aspectos que ella analiza y quiere compartirlo con nosotros. Y le damos la bienvenida a Yayo Herrero. Buenos días. Hola, muy buenos días. Es un gusto poder estar aquí. Un gusto frío. Sí, hace fresquito, pero se está muy bien. Oye, cuando se hace un diagnóstico de la situación actual del mundo occidental, nos hemos perdido mucho, ¿eh? Sí, a mí me gusta denominarlo cultura extraviada, ¿no? Porque yo creo que somos una cultura que en un momento determinado se extravió. Se extravió en el sentido de perder un poco el aterrizaje en lo que somos, ¿no? Somos los seres humanos, somos animales insertos en una trama de la vida de la que formamos parte. No hay nada de lo que necesitemos, ni el aire, ni el agua, ni el alimento, ni la energía, nada, absolutamente nada, que no salga de la tierra. Y sin embargo nos hemos constituido como una cultura que pareciera flotar por fuera y por encima de ella, ¿no? Y además somos seres uno a uno, vulnerables, necesitados, incapaces de sobrevivir en solitario, y también hemos creado una cultura que se sostiene sobre una especie de fantasía de la individualidad, ¿no? La mezcla de ambas cosas, el no sentirte perteneciente a la trama de la vida y alimentar la ilusión de poder vivir desconectados del resto de las personas, sin obligaciones hacia ellas, ni recepción, digamos, de atenciones, de cuidados, de todo tipo de bienes del resto de las personas, nos convierte en una cultura extraviada que construye una idea de progreso, una idea de bienestar o unos modelos económicos y políticos que nos ponen en riesgo, ¿no? Pues ese extravío viene como consecuencia de... Bueno, yo creo que el extravío tendríamos que rastrear un poco nuestro marco histórico, ¿no? No siempre los seres humanos en los territorios que, digamos, de donde nació nuestro paradigma económico, político, hablemos, por ejemplo, de Europa, fueron así. Es decir, cuando miramos, por ejemplo, una ciencia que en este momento está en plena revolución, un marco de conocimiento en plena revolución como es la arqueología, ¿no? Pues detectamos que existieron ciudades hace 10.000, 15.000, 20.000 y hasta 30.000 años cuyo rastro material evidencian culturas mucho más igualitarias o menos desiguales, culturas mucho menos jerárquicas. El análisis, por ejemplo, del ADN de los restos humanos encontrados desmienten muchas teorías, digamos, patriarcales que muestran como enorme desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, nuestras culturas vivieron de otra manera. Y yo creo que hay un momento... podemos a lo mejor situarnos en la escritura del libro del Génesis o de la filosofía de Platón, que son prácticamente contemporáneos, ¿no? En donde de repente empieza a sentarse la idea dicotómica, la idea de la separación entre aquello que es mortal, que es humano, que es terrestre, que es material, y eso otro que es inmortal, que es, digamos, inmaterial, como es el alma, como si fueran dos cosas completamente diferentes. A partir de ahí surge una especie de divergencia entre lo que nos sostiene como seres vivos en el plano material, es decir, la tierra, los cuerpos, el trabajo de otras personas, ¿no? Y un modelo de conocimiento que pareciera estar fuera de todo eso. A partir de ese momento vamos poco a poco
y con importantes disidencias, que hubo muchas disidencias y pensadoras que fueron por otros derroteros, pero digamos que el resultado de la modernidad triunfante, de la ciencia triunfante, del paradigma de pensamiento triunfante, pues aprendió a mirar la Tierra y los cuerpos desde la exterioridad, la superioridad y la instrumentalidad. Desde esa triple mirada, pues surge el capitalismo, surge una experiencia que es radical y estructuralmente colonial, que es la que se nos lleva por delante, ¿no? Pero esa parte que nos lleva por delante está previsto como significativa, el tema de la ganancia, del dinero, de la riqueza, alejándonos claramente del cuidado de quien nos brinda la vida, que es la naturaleza, ¿no? Absolutamente. Yo creo que digamos que lo más problemático de la mirada capitalista, que es digamos, el paradigma, por así decir, económico, que se sostiene sobre esa convicción absurda de no pertenecer a la tierra y no tener cuerpos vulnerables, lo más paradigmático de ese capitalismo es la reducción del concepto de valor al precio. Es decir, en ese paradigma económico solamente tiene valor aquello que se puede expresar en términos monetarios y que, por tanto, convirtiéndose en algo sagrado, esa vara de medir del dinero, hay que hacer crecer como sea, ¿no? Y el problema es que reduciendo el valor al precio se corta el cordón umbilical que debiera unir la economía con el mantenimiento y la sostenibilidad digna de las vidas. Es decir, en nuestra cultura económica no importa qué se produce, sino cuánto dinero produce, ¿no? Da igual producir armamento que producir alimento. Lo importante es cuánto hace crecer el Producto Interior Bruto, esa llamada producción. A mí me parece problemático porque al final, digamos, la producción deja de ser una categoría ligada al mantenimiento de la vida y pasa a ser una categoría ligada al dinero. Y eso ha convertido el capitalismo en una especie de religión civil basada en una lógica del sacrificio que defiende e inocula en la mayor parte de la sociedad que todo puede ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Pero fíjate, ese planteamiento que se hace quienes están gobernando, mandando en el mundo occidental sobre todo, está esa visión de que el dinero podrá obtenerse de una manera, entre comillas, fácil, pero a costa de dejar un planeta a las generaciones futuras que no sé cómo lo van a encontrar o cómo se lo dejaremos, ¿no? Absolutamente, y no solamente con dejar un planeta a las generaciones futuras, sino dejárselo ya a las presentes. En la presente, claro. Es decir, que en este momento en muchos lugares del mundo los territorios donde habita la gente son puras zonas de sacrificio, es decir, territorios contaminados, arrasados, esquilmados, violentados, ¿no? Y las personas que viven en ellos enferman, están empobrecidas, sufren las violencias, ¿no? Pero incluso en el mundo rico, en el mundo que pareciera privilegiado, bueno, pues tenemos ahora mismo el informe de FOESA que salió hace semana y pico, revela, por ejemplo, cómo dentro de España los niveles de empobrecimiento son bastante significativos. Y no solamente en personas de las que clásicamente llamábamos en riesgo de exclusión, sino que tenemos una población joven que ha terminado estudios universitarios, que ha hecho un máster, que habla inglés y que tienen 35 años y no pueden salir de su casa o tienen que vivir en habitaciones alquiladas por las que pagan un absoluto dineral, ¿no? Y el propio salario que ganan no les permite desarrollar proyectos vitales propios. Es decir, el trabajo, el empleo, que hasta hace poco era lo que garantizaba vivir a salvo de la precariedad y de la pobreza, en este momento ya no lo hace. Es decir, hay personas empleadas, personas que tienen trabajo, que no se consideran a sí mismas pobres, pero según todos los indicadores que se maneja de pobreza, de hecho lo son. No pueden tomar decisiones, no pueden ser padres o madres si lo desean. Es decir, que esta mirada capitalista que arrasa el mundo y arrasa la tierra, no lo arrasa solo para las generaciones futuras, lo hace ya para las presentes, ¿no? En todo caso, ¿quién tiene que tener una reacción que pueda modificar esta situación que se encuentran los jóvenes? Es decir, los estados, los gobiernos, las administraciones o la conciencia de quién puede tener 1, 2, 3, 4 pisos para alquilar y lo hace a cifras estratosféricas, ¿no? Totalmente. A ver, yo creo que, por supuesto que los gobiernos y los estados y quienes gobiernan
tienen responsabilidades que son responsabilidades mucho más grandes, son asimétricas con las responsabilidades que tiene la ciudadanía, digamos, que no tiene esas funciones de gobierno, ¿no? Pero a mí me da la sensación, por lo que estamos viviendo en el momento actual, que incluso la gente que se presenta a unas elecciones y obtiene un cargo público con la mejor de las intenciones y dispuesta a intentar poner en marcha reformas y cambios políticos que pongan la vida en el centro, es decir, que atiendan a las necesidades humanas como prioridad, ¿no? Tienen muy difícil poder sacarlas adelante si no hay una cierta masa crítica organizada por debajo de gente normal que quiera, vea y desee esos cambios, ¿no? De hecho, nos estamos encontrando con que en muchos lugares del mundo la gente pareciera votar en contra de sus intereses de clase, de género, de etnia, ¿no? de color de la piel y demás. Un caso, yo creo que en este momento es paradigmático, es el caso de Argentina con Milei a la cabeza, ¿no? Donde Milei no ha mentido al pueblo. Milei ha dicho exactamente lo que iba a hacer y lo ha hecho, con una brutalidad, una violencia y de una forma absolutamente deshumanizada y despiadada, ¿no? Y como tanta gente está sufriendo esas consecuencias, hay que preguntarse cómo es posible o qué ha pasado antes para que un sujeto como Milei, que le ha declarado la guerra a su pueblo y que construye su política bajo la idea de que aquella persona que no es triunfadora en el plano económico simplemente no merece ni comer, ni tener casa, ni vivir, ¿qué ha pasado antes para que una política tan monstruosa pueda llegar? Y eso lleva a pensar también en qué han hecho los gobiernos de izquierdas, progresistas y demás, ¿no? Yo creo que en el panorama político en el que estamos ahora, que no es fácil y que Naomi Klein lo llama el momento del fascismo, del fin de los tiempos, ¿no? En este panorama político vamos a tener que hacer mucho trabajo de picar piedra, de construir organización por abajo y de generar o disputar, digamos, una antropología que es monstruosa, ¿no? Paradigma Radio, 90.2 FM. Tal vez en ese análisis que haces, si todos somos responsables de esa situación, pero claro, ¿cómo podemos esperar que ocurra ese desenlace que se ve venir, que el fascismo puede dominar el mundo? ¿Es necesario que venga para que pueda posteriormente haber un cambio radical? Yo creo que no. Yo creo que además no podemos esperar, quienes queremos otras formas de organizar, no podemos esperar ni ampararnos en esa especie de convicción de que el cuanto peor mejor y que serán las catástrofes las que puedan alumbrar otras formas de vida, ¿no? Porque las catástrofes efectivamente pueden generar dinámicas fuertes de solidaridad, de rabia y de organización, pero también pueden generar cosas monstruosas, ¿no? Y la historia de Europa, por ejemplo, con el Holocausto o el genocidio que se está viviendo en este momento en el territorio palestino, muestran que a veces las cosas pueden entrar en unas dinámicas que son terroríficas, ¿no? Yo creo que necesitamos mirar también, y además es muy importante hacerlo, todas las cosas que ya están funcionando y que ya se están construyendo para mirar desde otro lugar, ¿no? Yo he tenido la suerte de participar de forma un poco más colateral en ¿no? Pero participar en un estudio que ha tratado de trazar o de mapear la enorme cantidad de experiencias que nacen de las alianzas público-comunitarias dentro de este país, ¿no? Y hay alianzas que se han producido, políticas públicas que se han aliado con las comunidades, con las organizaciones, los movimientos sociales, las asociaciones barriales, a escala municipal, a escala autonómica y algunas incluso a una escala más amplia, y que muestran que podemos gestionar la vivienda, los servicios públicos, los cuidados, el alimento de otra forma totalmente diferente, ¿no? Lo que pasa que en este momento las miradas más distópicas están súper inflamadas y ocupan, digamos, medios de comunicación y espacios públicos de una forma absolutamente desproporcionada, como tumores, ¿no? Y sin embargo, hay mucha menor atención y mucho menor foco puesto
en esas otras organizaciones que existen a diferentes escalas, que pueden ser pequeñas, pero que son sin duda laboratorios de experiencias como los que en el pasado hubo, pues para pergeñar cosas como un sistema público de pensiones, una educación pública, una sanidad pública, que no son regalos de ningún Estado, sino que son territorios conquistados por los movimientos sociales y la gente organizada, los sindicatos, que fueron a un Estado concebido simplemente como el lugar donde se ejerce el monopolio de la violencia, le fueron arrancando partes para generar un Estado social que es la cristalización o la institucionalización de los anhelos, los deseos y las luchas de mucha gente, ¿no? Eso hay que mirarlo ahora mismo más que nunca. Y fomentar o estimular para que la gente entienda que esas reivindicaciones se tienen que hacer de forma activa, no sentado en un sofá, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que mi sensación es que el último ciclo político que se ha vivido en España, que ha tenido cosas, yo creo que indudablemente positivas, hemos vivido momentos de alegría, no ha sido, en mi opinión, suficientemente revisado de forma crítica, ¿no? Y yo creo que una cosa que ha sucedido ha sido que no es que antes hubiera un movimiento social boyante, ni mucho menos, pero en el momento del 15M o en el momento de emergencia de una movilización social fuerte, perdimos la oportunidad de generar unas ciudadanías implicadas, responsables. En ese momento mucha gente salió a la calle y mucha gente además quería hacerse responsable de la política cercana y más lejana dentro del país, ¿no? Pero yo creo que las iniciativas políticas que surgieron en ese momento y que se extendieron al resto del mundo, al resto del panorama político, del campo de juego, del tablero, como se decía en aquel momento, fueron miradas políticas que redujeron la política a una mera disputa de relato, que redujeron la política a una disputa además, sobre todo en las redes sociales, a una permanente campaña publicitaria que aspiraba a crear mayorías a partir del uso de conceptos sin precisarlos demasiado, cosas que le sonaran más o menos bien a todo el mundo para poder, de alguna manera, poder llegar a las instituciones, ¿no? Yo creo que eso, que probablemente tenga alguna lectura interesante detrás y que permitió pensar en cómo las redes sociales o los medios de comunicación podían jugar no solamente a favor de la política establecida más clásica, sino de otra política, también tuvo una segunda derivada, y es que se abandonó el campo de la organización. Es decir, yo creo que es imposible en el momento en el que estamos poder trastocar o plantarle frente a estos tiempos monstruosos si no hay organización por debajo. De hecho, por ejemplo, yo creo que es muy interesante ver lo que está haciendo la France Insoumise en este momento en Francia, donde el análisis de todos los colectivos que se agrupan debajo un poco del paraguas que supone Mélenchon y la France Insoumise, un análisis claro que han hecho es que hay que meterse en los movimientos sociales, hay que estar donde la gente está sufriendo, y que además una parte fundamental de la organización política y de la construcción de organización por abajo tiene que ver también con la educación y con la pedagogía, como nunca fue de otra manera cuando ha habido movimientos sociales que han emergido con fuerza, ¿no? Hay más de una veintena de libros que has escrito y no sé si este último, que llama la atención su nombre, Metamorfosis, ¿no? Tal vez una metáfora de una revolución. ¿Eso es posible, todo ese cambio? Yo creo que sí. Es decir, yo no creo que podamos prometer nada y que no creo que pueda haber ningún movimiento que en este momento pueda prometer ni felicidad, desde luego, que sería absurdo, ni pueda prometer un bienestar sin moverse y sin organización, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro, porque además lo he experimentado a lo largo de mi vida, es que cuando la gente se organiza hay muchas cosas que terminan funcionando, hay muchas cosas que salen adelante. Yo siempre digo que mi primer activismo, cuando yo tenía 13 años, vino a mi colegio una persona que estaba muy comprometida con la lucha contra el apartheid sudafricano y vino a contar un poco todo
toda la dinámica de boicot y todo lo que se estaba haciendo para intentar colaborar para hacer caer un régimen monstruoso, racista, colonial, ¿no? Y yo lo vi caer. Es decir, yo vi caer el apartheid sudafricano, ¿no? En este momento el boicot y demás se vuelve a trabajar con el tema del genocidio contra el pueblo palestino, pero igualmente he conocido luchas obreras que han salido adelante. He visto, por ejemplo, a las trabajadoras de las residencias de mayores en el País Vasco sostener una huelga gracias a una caja de resistencia bastante potente durante más de un año y haber conseguido mejorar sus condiciones de salario, de contratos, de vacaciones, de todo. Es decir, cuando miramos a ras de suelo, lo que nos encontramos es que las personas organizadas consiguen cosas, ¿no? Y yo creo que en este momento, bueno, esa metamorfosis o la metáfora, que efectivamente es una metáfora que yo he intentado crear en este último libro, en realidad es una apuesta que le ponga freno a otra política que no es la de la metamorfosis, sino que es la de la mutación, que es esta mutación inhumana que estamos viviendo y que trata de afrontar una crisis que es ecológica, que es social, que es política, bajo la convicción o bajo los hechos, comportarse como si el problema fuera que sobrara gente, ¿no? Nosotras lo que creemos es que el problema es que tenemos un mal encaje de la especie humana o de una parte de la especie humana en la trama de la vida de la que formamos parte, y hay como una especie de invisibilidad de los niveles de interdependencia que tenemos entre humanos simplemente para poder estar vivos, ¿no? La escasez es un concepto inducido. Una cosa es escasa dependiendo de cómo se use. Tenemos bienes, tenemos tierra, tenemos, energías humanas suficientes como para poder vivir bien de otra manera, ¿no? Pero de otra manera, ¿no? A eso es a lo que le llamamos metamorfosis. Y a veces no sé, dentro de todo lo que se escuchan, se observan, miramos, hay algo que me llama la atención, un cambio social, un cambio de grupo, un cambio de organización. Tiene que empezar por el cambio personal. Y me explico. Uh-huh. Estos días nos están bombardeando con esto del Black Friday, ¿no? Sí. Bueno, que es negro viernes, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no entendemos qué trampa es esa. Uh-huh. Y sin embargo, participamos activamente. Tú puedes andar por las calles estos días, que más que menos, con un montón de paquetes, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiar eso si nosotros no reflexionamos en el sentido de decir qué realmente necesito en todos los sentidos de mi vida personal, en mis alimentos, en mi ropa, en todo lo que yo hago, para yo ser más colectivo, para entender que los demás nos podemos entender y ser más colaborativos, más solidarios, más empáticos? Uh-huh. A ver, yo creo que ahí en ese juego es donde tenemos que poner en carga a mí. Claro, también porque es un poco la línea de trabajo político y militante que yo he elegido, me parece que es la fundamental, ¿no? O sea, yo creo, o yo por lo menos en mi experiencia, nunca he podido separar el cambio político y social colectivo del cambio personal. O sea, yo lo que he vivido ha sido que organizada colectivamente, pues he encontrado la fuerza y el sentido para cambiar pues hábitos de consumo, de vida que yo tenía, y a la vez, a veces la propuesta de cambio personal es la que ha motivado o la que ha influido para que cambie. Yo creo que es como la pregunta del huevo y la gallina que fue antes, pues probablemente las dos cosas a la vez e interconectadas, ¿no? En todo caso, hay que hacer una reflexión más interior o simplemente mirarnos cómo podemos ponernos de acuerdo, porque a veces queremos ponernos de acuerdo, pero hay un elemento, el ego, la parte personal, que yo quiero tener razón más que tú. Sí, bueno, esto yo creo que en los movimientos sociales, en los espacios políticos, lo hemos vivido de una forma intensísima y hemos visto cómo se han desmoronado y cómo se han destrozado cosas que podían ser bellas y podían haber funcionado en función de unas malas relaciones y de una forma de concebir el bienestar personal construido pasando por encima de otras personas, ¿no? Yo creo que eso es clave. A mí me parece que
necesitamos experimentar mucho. Hay gente que se ríe de ello, que cuando hablas de decir necesitamos construir colectivamente, se ríe y le suena una pamplina, pero es que es así. Es decir, hay sujetos que con tal de estar por encima, de que se les vea o lo que fuera, son capaces de cambiarse, de destrozar cualquier cosa, ¿no? Y tiene que ver, creo yo, también con una construcción de la política basada en liderazgos, que son liderazgos pues, muy individuales, como si cada persona lo fuera todo y lo encarnara todo, cuando hay personas que son muy buenas para analizar algunas cosas, otras que son magníficas para organizar, otras que son excelentes para gestionar conflictos, y al final necesitamos todas esas cosas y construir liderazgos que sean muchísimo más colectivos, ¿no? Cuando se hace un diagnóstico de algo, se tiene que hacer un tratamiento, y tal vez también tendríamos que pensar en una prevención. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, yo creo que, fíjate, es una cosa importante lo que planteas, porque muchas veces cuando llegas a lugares escuchas de una forma recurrente lo de dejémonos ya de hacer diagnósticos, que ya sabemos todo el mundo lo que pasa y vamos a ponernos a resolver, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la propia palabra diagnóstico se ha convertido en un significante vacío, que cada cual cree que sabe lo que está diciendo o tiene una idea en la cabeza, pero al final cuando te pones a mirar y a diagnosticar qué es lo que está pasando, lo que te encuentras es que obviamente nadie tiene una radiografía completísima de todo, y tenemos como partes que tenemos que ir uniendo para ponerlas en común, ¿no? Yo creo que la propia posibilidad de hacer diagnósticos colectivos, de compartirlos y sobre todo de pasarlos por el cuerpo, es decir, cómo esto que estamos radiografiando en un plano de cierta abstracción impacta y se vive de forma aterrizada en las vidas concretas, es, como una parte fundamental de poder ponerse en marcha, ¿no? Nosotros en un espacio en el que yo participo, que se llama el Foro de Transiciones, llevamos prácticamente 3 años tratando de acompañar procesos colectivos donde la gente muy distinta piense en el momento que estamos viviendo, trate de proyectar qué tipo de futuro podría querer y establecer, digamos, como caminos para ponerse en marcha, ¿no? Y una de las cosas que hemos aprendido es que reflexionar y poner en común los diagnósticos es un paso previo para la acción clave, ¿no? Te pongo un ejemplo tonto, ¿no? En uno de los grupos, en uno de los procesos participativos en los que estábamos, había una persona que venía un poco más de movimientos ecologistas y dijo que para él, por ejemplo, una cosa horrorosa era que los gobiernos tuvieran unas miradas tan cortoplacistas respecto al planeta, ¿no? E inmediatamente una persona que había allí, que venía de colectivos brutalmente precarios, ¿no? Donde la gente, estaba en unas condiciones de precariedad tremenda, dijo, ¿pero qué dices? El problema de los gobiernos es que no miran el corto plazo y nos abandonan cuando tenemos que comer todos los días y tenemos que meternos en un techo todos los días, ¿no? Claro, poner en común esa doble mirada de qué hablamos cuando hablamos de cortoplacismo es clave para que personas ecologistas, personas sindicalistas, personas empobrecidas, personas migradas puedan encontrarse y generar un espacio de lucha común, porque al final resulta que es que necesitamos una política que ponga con urgencia en el centro las condiciones de vida dignas para todas las personas en un contexto de un planeta que está en plena crisis y que también hay que mirar en el corto plazo. Los seres humanos somos capaces de hacer eso. De hecho, hemos pergeñado, no hay más que ver los instrumentos financieros que ha inventado la economía, que son cosas ultra complejas, orientadas básicamente a extraer el máximo beneficio y a estrujar hasta la última gota de riqueza de cualquier lado. Bueno, pongamos toda esa complejidad al servicio de resolver los problemas concretos, los de hoy, en el marco de un planeta que tiene que seguir durando, ¿no? La esperanza es algo que todos deseamos o tenemos dentro de nosotros, pero hay que trabajarla.
¿Podemos trabajar la esperanza de conseguir una metamorfosis? Absolutamente, vamos. A mí me encantó una vez, tuve, el placer, casi me hubieran dado ganas de no volverme a lavar en una semana, porque tuve el placer de abrazar a Angela Davis. Y en la intervención que hizo, dijo una frase que yo me la he grabado a fuego, porque yo lo sentía así, pero no lo había expresado nunca así, ¿no? A ella le preguntaron si tenía esperanza después de tanto tiempo de lucha y viendo todavía cómo la policía en Estados Unidos seguía matando, encarcelando en mayor medida a las personas negras, ¿no? Y ella dijo que para ella la esperanza no era nada que nadie te pudiera dar, que para ella la esperanza era una disciplina, ¿no? Y a mí me parece que eso es clave. Es decir, la esperanza es la actitud de esperar, digamos, que las cosas puedan salir bien. Y es una cosa absurda, fantasiosa, que no llega a ningún sitio cuando te sientas a esperar que las cosas salgan bien, ¿no? La clave de la esperanza es tener alguna especie de expectativa sobre cómo quieres que sea la vida en el futuro, saber de dónde partes y ponerte en marcha hacia ello, aunque te equivoques, ¿no? Es decir, la esperanza es una esperanza activa, como decía Joanna Macy, ¿no? Es una esperanza que se construye en el caminar y no es nada que nadie te dé. Es algo que construimos generando relaciones que sean significativas para poder construir entre todas, bueno, pues aquello que anhelamos, ¿no? Solo quiero pedirte un mensaje para los jóvenes, que son los que tienen que construir, estructurar, dibujar su futuro. Bueno, yo diría, lo primero es que hagan oídos sordos a los mensajes constantes de la juventud no puede, la juventud no quiere, la juventud se ha echado en manos de, la juventud es egoísta, porque la juventud en conjunto es egoísta, no quiere o sí puede en la misma medida que las sociedades adultas o más mayores de las que forman parte, ¿no? Entonces a mí este punto de constantemente echarle la peta encima a la gente joven me pone mala, ¿no? Después decir que hay muchísimas personas jóvenes haciendo cosas estupendas y yo el único mensaje que lanzaría, porque no me atrevo a lanzar otro, es decirles, mira, no estáis solos. Y somos muchas personas mayores las que somos conscientes de que nos corresponde y nos queremos hacer responsables y no queremos dejaros vivir en una cornisa. Y vamos a estar encantados de ir, de ser la retaguardia del movimiento que queráis construir. Yayo Herrero, pues un placer estar esta mañana un ratito hablando contigo y espero que la próxima vez que puedas venir por Córdoba volvamos a tener un momento de charla, ¿eh? Pues sí, ojalá, porque a mí también me encanta. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Chao.